Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenido, hermano Elezar. Buenas noches, hermanos. Todos los que están conectados. Que Dios les bendiga mucho. Que Dios nos siga bendiciendo espiritualmente. Gracias a Dios porque tenemos las Sagradas Escrituras, que es lo que pues nos une, lo que nos hace tener esta comunión entre hermanos, inclusive a través de estos medios tecnológicos, con los cuales pues nos hemos puesto de acuerdo para tener estas reflexiones todos los días a partir de las 8 de la noche. Estamos siendo muy bendecidos con estas reflexiones. Tenemos la oportunidad de escuchar la interpretación, el análisis que estamos haciendo varios acerca de las escrituras. Vamos a esperar un ratito a que se conecten más. Vamos a dar un par de minutos para que más hermanos se conecten y podamos dar inicio a nuestra reflexión en esta noche. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio en esta noche a la reflexión que tenemos preparada. Estamos estudiando el libro de San Juan. Hoy nos toca iniciar con el capítulo número 6. El capítulo número 6 que habla de la alimentación de los 5000. Antes de empezar con la meditación y la lectura, vamos a hacer una oración rogando a Dios que nos bendiga, que nos ilumine, que nos dé el alimento espiritual que cada quien necesitamos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en esta noche te damos muchas gracias porque tú nos escuchas donde quiera que estemos. Te damos gracias porque tu poder es grande para escucharnos, para mirarnos. También te damos gracias porque tu misericordia es grande, Señor, y reconocemos que no somos merecedores. Pero tú también nos pides que oremos. Tú sabiendo nuestras necesidades, nos has enseñado en tu palabra que oremos sin cesar, que clamemos a ti, que te busquemos. En esta noche, Señor, rogamos tú bendigas la meditación de la palabra y conociendo el corazón de cada quien, rogamos que nos hables, que tengamos pues a la vista lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres mostrarnos,
para bendición de nuestras almas y de nuestros espíritus. Señor, también para tener el alimento que se puede compartir, que se puede también enseñar para edificación a otros. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a leer las escrituras ahora en el capítulo 6, como lo comenté hace un momento. Van a ser los versículos del 1 al 15. Yo voy a dar lectura para que tengamos todos el alimento a través de lo que el Señor nos ha dejado en las escrituras, y luego hacemos una reflexión. Dice así la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Nuevamente el Señor Jesucristo manifiesta sus obras poderosas, con esto demostrando que Él era el Hijo de Dios. En el capítulo de ayer veíamos que los judíos no creían en Él, inclusive tenían la intención de matarlo, porque para ellos lo que Él hacía, en los detalles que ellos veían, no estaban convencidos de que Él fuera el Mesías. Inclusive pues estaban, según ellos, muy seguros de que él no era el Mesías, y lo tomaban como blasfemo. El Señor Jesús tiene misericordia de nosotros los humanos, y a pesar de todos estos inconvenientes de percepción de la gente que él estaba ayudando, él seguía obrando. Él seguía cumpliendo con su ministerio. En este pasaje se habla de varios detalles de dónde se hizo este milagro. Por ejemplo, habla del lugar, en qué lugar se hizo. Dice el versículo 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Es decir, en la región donde hizo el milagro, la palabra lo deja registrado. También deja de ver qué pasaba con la gente. Dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Estas personas estaban, fascinados, estaban muy admirados, estaban, muy interesados en ver y seguir a Jesucristo. Aunque todavía no entendían el propósito del Señor Jesucristo, aunque todavía a lo mejor tenían dudas,
a lo mejor estaban luchando en su interior, o a lo mejor inclusive no tenían mayor interés que simplemente curiosidad. El Señor Jesucristo lo sabía, y aún así, en su misericordia, Él seguía llevando a cabo su ministerio. Él tenía un propósito. Desde un inicio de su ministerio sabía qué iba a hacer, como lo hemos visto en otras clases, en otras reflexiones. Él sabía qué iba a hacer, él sabía cómo lo iba a hacer, también él sabía cuándo iba a actuar, y él sabía dónde iba a actuar, porque tenía un propósito que permitía no ignorar la calidad de gente que le seguía, pero sí tomar en cuenta el propósito que tenía el Señor para esta humanidad. Vamos a ver que no todo lo que el Señor hacía la gente lo entendía de la manera correcta. Se sentían beneficiados, se sentían bendecidos, pero no se daban cuenta cuál era el propósito real, del propósito que el Señor tenía, y entonces humanamente pues hacían sus propios planes. También en cuanto a tiempo, dice el versículo 4, desde el 3, vamos a leer el 3, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En cuanto a tiempo, este pasaje registra que estaba cerca la fiesta, una fiesta muy importante, una fiesta que los judíos año con año celebraban, porque era indicación directa de Dios. Y en esa fiesta ellos recordaban las hazañas que Dios hizo a un pueblo que necesitaba libertad. Y a través de su siervo Moisés, el Señor estuvo haciendo maravillas también, maravillas para liberar al pueblo de una opresión del pueblo de Egipto. La Biblia registra este tiempo, que era cuando en este tiempo se llevó a cabo este milagro. Dice el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor Jesucristo quiso atender esta necesidad de las personas, quiso atender, darles alimento. Tenían ellos rato siguiéndole, y el Señor quería mostrar su poder, y hace una pregunta a uno de sus discípulos. Le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor Jesucristo plantea un problema a uno de sus discípulos, para que el discípulo pues empiece a hacer sus cuentas, empiece a ver qué puede hacer, porque dice en el versículo 6: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesucristo igual nos hace reflexionar en las situaciones que nos encontramos. Cuando Él va a hacer alguna obra milagrosa, primero nos presenta la situación, hablando a la iglesia, a sus siervos, para que estemos conscientes de cuál es la magnitud de las circunstancias. Y dice el versículo 7, Felipe plantea opciones. Dice el 7: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se cree que esta cantidad de dinero que menciona el discípulo, 200 denarios de pan, es probablemente lo que ellos tenían, lo que los discípulos tenían para ayudar, para las necesidades que tuvieran. Y pues él hace sus cuentas, dice: pues lo que tenemos no alcanzaría. Está hablando de la posibilidad de comprar,
aunque pues en esas circunstancias el dónde, como el Señor pregunta en el versículo 5, ¿de dónde compraremos pan? Hablando pues si hubiera alguna persona que vendiera esa cantidad, pues estaba en esas circunstancias, pues no se veía dónde. Actualmente inclusive pensar en alimentar una multitud y conseguir pan para toda esa multitud es complicado. Personalmente puedo decir que cuando hemos tenido esas necesidades en los ministerios de obsequiar o de proveer de algún refrigerio, tan solo ir a buscar quién nos puede dar para algunos cientos de niños o de adultos, a veces es complicado si no hacemos una previsión con tiempo. Muchas veces sí podemos, pero avísenos con tiempo para hacer nuestros planes y organizarnos. En este momento el Señor Jesucristo les plantea hacer una provisión en ese momento, en ese instante. Entonces era digamos imposible en cuanto al lugar, en cuanto al proveedor, y en cuanto al dinero, pues también no tendrían lo suficiente. Dice el discípulo, dice 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, no alcanzaría. Lo que ellos tienen no alcanza. Este discípulo plantea una situación realista a nivel humano. A nivel humano, este discípulo dice, pues lo que tenemos pues no llega para mucho. Y también en el versículo 8 vemos a otro discípulo que hace una aportación. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Bueno, hay una buena disposición. Aquí vemos a un niño, a un jovencito que está dispuesto a apoyar la causa, a apoyar el plan que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y pues presenta lo que tiene y dice en su conclusión el discípulo Andrés, dice, más, ¿qué es esto para tantos? Lo que aportaba el joven, el muchacho, no era suficiente para tantos. En nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como iglesia, nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado inclusive con situaciones complicadas en las que en nuestra mejor disposición o todos nuestros recursos no van a ser suficientes para llevar a cabo ciertos ministerios, ciertos planes que ya puso el Señor en nuestro corazón y no sabemos qué hacer. Pero el ejemplo de este discípulo Andrés, él se mueve y tiene ya una persona que apoya, y esta persona es un niño. No sabemos cuántos pensamientos, cuántos cálculos estarían haciendo estos discípulos, y seguramente su conclusión es, pues no vamos a poder, no se puede alimentar a estas personas. Si acaso algunos cuantos y humanamente pudieron haber hecho algunas conclusiones en las que los límites estaban siendo inclusive muy mínimos. Pero el Señor Jesucristo es poderoso, es todopoderoso. Y dice en el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Me viene a la mente la reacción que pudo haber tenido Felipe y Andrés, quienes de manera directa
sabían los planes del Señor Jesucristo. A lo mejor los otros discípulos no se enteraron, pero quien se haya enterado y que les dijeran hacer recostar a la gente, pues era un paso de fe, un paso complicado, porque saber que se va a alimentar a la gente y no ver con qué es complicado. Como iglesia tenemos esa enseñanza también, que a veces no vamos a ver con qué, pero si el Señor está guiando su obra, nosotros debemos obedecer como estos discípulos. Estos discípulos empezaron a recostar, a decir a la gente que se recostara en el campo, y entonces sale a relucir que eran como 5,000 varones, mucha gente, 5,000 varones, y pues si pensamos en la cantidad de mujeres y niños que no se están contabilizando, podemos pensar que a lo mejor eran el doble, 10,000 personas o tal vez hasta el triple. No se nos da mucha referencia, pero hablar de 5,000 es para que nos demos una idea de que era muchísima gente la que había que alimentar. Pero el Señor Jesús tenía sus planes. Él quería llevar a cabo esta obra, llevar a cabo este milagro, y él sabía cómo. Y entonces los discípulos, obedeciendo, tuvieron la bendición, hermanos, de hacer lo que el Señor Jesucristo decía y ver cómo el Señor hacía su obra y llenaba de bendiciones a esta gente necesitada, en este caso de alimento. Dice en el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Una ilustración muy interesante. Los discípulos llevan lo que tienen al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo bendice estos panes y luego los devuelve a los discípulos, para que los discípulos lleven el pan a la gente que está recostada. Una ilustración muy importante para la iglesia. Llevemos lo que tenemos al Señor Jesucristo, sea mucho, sea poco. Él conoce con qué corazón lo estamos dando. Aquí habla de un jovencito que dispone lo que tiene para lo que se necesite. Y así nosotros debemos tener presente que cuando aportamos algo para el Señor con un corazón sincero, con un corazón noble y generoso, el Señor lo va a poder multiplicar. A lo mejor no nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a enterar, pero en los planes del Señor, las maravillas que Él hace, todo lo que Él hace, lo puede hacer muy generosamente, inclusive hasta puede sobrar. Y algo que dijo el discípulo Andrés: ¿más qué es esto para tantos? Pues para el Señor Jesucristo eso es suficiente, inclusive para saciar la necesidad, en este caso una necesidad física y del hambre. Dice, voy a leer nuevamente el 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Me cuesta trabajo entender este milagro, por fe sé que pasó. Sin embargo, yo me imagino, me dan un pan y yo lo entrego, y luego ese pan no sé cómo se está multiplicando. Sin embargo, se sigue repartiendo, inclusive dice cuanto querían, es decir, pedían más, y ese pan que a mí me dieron y que yo entrego se está multiplicando en el momento. Podemos entender
con todo esto, hermanos, que los milagros del Señor y las maravillas del Señor siempre son sorprendentes. No hay una fórmula de los milagros de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a ver fórmulas, a tener explicaciones, y a veces las recibimos, pero a veces hay cosas que no vamos a tener explicación, y a veces, aunque tengamos explicación, no las vamos a comprender. Va a ser difícil porque el poder de Dios es grande, su amor y su misericordia es grande. Entonces, estos discípulos, obedeciendo al Señor Jesucristo, reciben la bendición de ser partícipes de las maravillas del Señor. Este niño, este joven, lo que aportó, le trajo la bendición de ser partícipe de lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, fíjense bien, no solamente les da de comer, sino que se saciaron. Y dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas todavía sobraron. Muy en contraste con lo que los discípulos veían en un inicio. Felipe dijo, no bastaría, lo que tenían de dinero no bastaría para que cada uno de ellos comiese un poco. Pues acá el Señor, en su misericordia, en su poder, permite que no solamente no pasara eso de que comieron un poco, sino que se saciaran. Andrés dijo, ¿más qué es esto? Hablando de lo poquito que tenían, ¿más qué es esto para tantos? Pues el Señor permitió alimentar a 5,000 varones, más las mujeres y los niños, y aún sobró. Nuestra visión, hermanos, es limitada porque en nuestro ambiente humano pues conocemos esos límites, pero en la fe en nuestro Señor Jesucristo debemos estar abiertos a que Él pueda hacer grandes cosas que no vamos a entender de momento, como vamos a ver qué pasó con las personas. Dice en el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Realmente se impresionaron, quedaron muy impresionados, y no era para menos. Y entonces reconocieron y recordaron las profecías, que dice que iba a venir un profeta, y ellos lo estaban reconociendo, estaban de acuerdo. Pero desafortunadamente, pues ellos estaban pensando en un profeta a lo que su imaginación o a lo que sus intereses daba. El Señor Jesucristo ciertamente era el profeta, el Mesías, pero lo que ellos esperaban no era lo que el Señor Jesucristo era. Ellos se imaginaban a un caudillo, a un líder político que iba a solucionar sus problemas, pero sus problemas humanos. Entonces, dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor Jesucristo tenía sus planes y no iba a dejar que la intención de estas personas se llevara a cabo. Entonces por eso él se retiró. Este milagro después es mencionado para confirmar la obra del Señor Jesucristo, para reflexionar, hacer reflexionar a las personas que lo vivieron inclusive, y también para hacernos reflexionar a nosotros en estos tiempos. Todas estas señales nos hablan de que Jesucristo es el Mesías, el que vino a salvar al mundo.
Y como dice, me gusta mencionar, recordar el pasaje de Juan 20:31, dice: estas se han escrito, hablando de las señales, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Señor Jesucristo se cumplió porque Él hizo lo que tenía mandado por el Padre al ser enviado para salvar al mundo. Vamos a hacer una oración para concluir esta meditación y luego pasamos a leer las peticiones. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos muestras en las Escrituras el gran amor que tienes para con la humanidad. Señor, a pesar de nuestra ignorancia y de nuestra equivocación en la manera de ver las cosas espirituales, Señor, enfocarnos en las cosas materiales, humanas, tú seguiste con el propósito de llevar a cabo ese ministerio, de ir a la cruz para rescatar, para redimir, para salvar a los que se habían perdido, que somos toda la humanidad. Rogamos, Señor, que bendigas el corazón de cada uno de nosotros, que nos ayudes a entender la luz de las Escrituras. Y, Señor, te agradecemos y te bendecimos por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues bueno, gracias a Dios por los que se conectaron. Ahorita no ha habido peticiones. En la tarde nuestros hermanos nos han compartido que nuestros enfermos por los que hemos orado, algunos están mejor. Gracias por ello. Agradecemos a nuestro hermano Eleazar, a nuestro hermano Ángel Coronel. Buenas noches, hermanos. Nuestra hermana Paola, buenas noches. Nuestra hermana Leti Tadeo, Pipe Tadeo, que Dios nos siga bendiciendo. A Raquel Rodríguez, Teresa Perrusquia, Carmen Oliva, Alejandra Reséndiz, no sé si la familia Millares Hernández, nuestro hermano Paul, Claudia Betzabé, Conchita Malagón, la familia Venegas, nuestro hermano Gerardo Coria, Javier Fran Aragones y Elisa Malagón. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Sigamos orando. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Les manda saludos mi esposa. Mandamos saludos en especial a los niños. En esta ocasión vemos un ejemplo de un niño que ayuda, que participa en las bendiciones que Dios da a los demás. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y que el Señor siga cuidándonos. Sabemos que Él nos cuida, pero que lo tengamos nosotros también presentes y estar siempre encomendándonos cada día y cada momento. Buenas noches.